¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí listos, ¿verdad? Para compartir lo que es el mensaje de este día. Te agradezco, ¿verdad? Y te felicito por la oportunidad, pues, que me concedes de poder llegar hasta ahí, hasta tu lugar donde tú te encuentras para poder compartir este mensaje y el tiempo que tú destinas y apartas, ¿verdad? Para escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Así que te felicito en este momento. Y vamos a iniciar ahora con lo que es Hablemos de Fe, que es lo que estamos llevando el segmento de todos los sábados, ¿verdad? Hablemos de fe. Y eso es lo que vamos a tratar ahora, así que antes de todo vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios que tome control de todo lo que vamos a expresar en este momento. Así que acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos gracias, ya estamos aquí una vez más, ya dispuestos, Señor, a compartir este mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego que seas tú tomando control de todo lo que pueda acontecer y que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada en nuestros corazones. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, hablemos de fe y el tema que hemos puesto ahora a este momento es Dios nunca fallará a su palabra. Amén. Dios nunca fallará a su palabra, aquellas promesas, aquella palabra que Dios ha dicho a tu vida, aquello que Dios ha manifestado a tu vida para bendecirte. Dios no va a fallar a ninguna de esas palabras que Él ha otorgado, de las cuales tú has creído, ¿verdad? Dios es una persona fiel y Él va a responder a lo que tú estás creyendo. Amén. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahorita. Quiero saludar a todas las mujeres. Ahora estamos celebrando nuestro día, ¿verdad? Espero que pues la pasemos muy bien con nuestros seres queridos. Así que muchas felicidades a todas las mujeres en este día. Bien, aunque el mensaje ahorita no está como que muy adaptado, ¿verdad? A lo que es solo la mujer, sino que es para todos, ¿verdad? Pero ahí podemos retomar, ¿verdad? Lo que Dios trae para nuestras vidas. Así que muchas felicidades, mujeres. Sigamos adelante, ¿verdad? Con esa misión que Dios nos ha otorgado y esa bendición de ser mujeres. Amén. Así que sigamos adelante. Bien, dice aquí, Dios jamás fallará la palabra que nosotros creemos, lo que nosotros hemos creído, la palabra que Dios nos ha otorgado a nosotros para bendecirnos, para guiarnos. Él siempre va a ser fiel a su palabra. Y nos vamos ya a basar aquí. Quiero que vayas a Salmos 138, 8. Quiero decirte que te voy a mencionar muchas porciones bíblicas. Si tú quieres solamente cópialas, ¿verdad? No las vamos a ir leyendo, solo las voy a mencionar, pero para que tú puedas después confrontarlo con la Biblia, para que puedas estar seguro que lo que estamos expresando acá es la palabra de Dios. Te sugiero que las copies, ¿verdad? Para que puedas después verificar que están escritas en la Biblia. Pero ahorita vamos a ir a Salmo 138, 8, y dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Empieza diciendo aquí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Hay un propósito que Dios ha destinado a nuestras vidas. Nosotros no hemos nacido solo por casualidad en este mundo. O hemos nacido porque, bueno, Dios les plació ponernos aquí, ¿verdad? Simplemente, o porque alguien nació, porque como se dice, equivocaron las cuentas, ¿verdad? Los papás y nacieron en este mundo. No, todos nosotros tenemos un propósito. Quiero que tú lo sepas, que todos nosotros nacimos con una razón, con un motivo de ser. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Cuál es el objetivo principal de por qué Dios permite que tú y yo estemos en este mundo? Todos tenemos un propósito, una razón de ser, del por qué estamos acá, ¿verdad? Y eso es lo que nos conviene, lo que nos compete con nosotros, es de verificar o de confirmar o de identificar cuál es ese propósito por el cual estamos aquí. Todos tenemos propósitos diferentes, ninguno se parece al de otro, ¿verdad? Son propósitos únicos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos esa obligación de identificarlo y de podernos guiar y de alinearnos. Una vez identificados, alinearnos, ¿verdad?, a esos propósitos que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Empezando que cada uno nacimos con un propósito y Dios va a cumplir ese propósito en nuestra vida. Dios va a hacer que se cumpla ese propósito, hablándolo de la manera cuando somos nosotros los que tenemos un propósito. Dios va a hacer que se cumpla ese propósito de nosotros, pero también Él tiene un propósito acerca de nosotros. No sé si comprendes lo que te estoy diciendo, si me estoy dando a entender. Es que nosotros tenemos nuestro propósito,
pero Dios también tiene un propósito acerca de nosotros. Y aquí dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él va a cumplir el motivo por el cual nos hizo nacer. Es su propósito el que va a hacerse cumplir en nosotros. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor y cuántas veces nosotros decimos y nos levantamos, ay, ya no podemos más? Cuando decimos, Señor, ya estamos cansados de tantas circunstancias, porque vamos a hablar de aquellas circunstancias donde todo es adverso. Vamos a hablar de esas circunstancias donde decimos, no, Señor, aquí no estamos viendo ni una, ¿verdad? Como decimos nosotros, no, Señor, esta situación está muy tormentosa, muy difícil. Puede encontrarse una persona diciendo eso ahorita. Y dice, pero la misericordia de Jehová es para siempre. Quiere decir que su favor, Él siempre está contigo, ¿verdad? Él siempre está ahí para ayudarte, para rescatarte, para poderte ubicar en un lugar seguro, ¿verdad? Dios siempre está ahí. Dice que su misericordia es grande, como que nos ha permitido amanecer ahora, ¿verdad? Esa es parte de su misericordia. Muchas veces nosotros pues no nos merecemos, ¿verdad?, los favores de Dios, pero Él siempre está ahí demostrando su amor y su misericordia, que nos permite cada día, ¿verdad?, tener un nuevo amanecer y una nueva oportunidad para poder realizar las cosas de manera correcta, todo lo que hacemos de manera correcta. Entonces dice aquí, su misericordia es para siempre. Dice, no desampares la obra de tus manos. Cuando dice la obra de tus manos es porque Él está moldeándonos a nosotros con un propósito, porque hay un propósito, hay un destino para cada uno de nosotros. Y muchas de las situaciones que nosotros podamos vivir, muchas situaciones difíciles, tal vez no son provocadas por nosotros mismos, por nuestros errores, sino que han sido como que la preparación, el proceso para nosotros poder adquirir lo que Dios ha destinado en nuestras vidas, que debamos obtener las bendiciones o para que podamos ejercer el propósito para el cual hemos sido llamados. Entonces, por eso dice, el Señor no va a desamparar la obra de sus manos. Lo que Él ha hecho de ti, lo que Él viene y te va formando, Él es para que tú vengas y realices la labor que Él pone en tus manos a hacer, la función que te pone en tus manos a hacer. Porque como este ejemplo que yo siempre he dado es que cuando alguien viene, un alfarero, digamos, y empieza a hacer una vasija, no la va a hacer su esfuerzo, ¿verdad? No va a hacer su esfuerzo y va a hacer la vasija tan bonita y para irla a dejar en una bodega, porque entonces no tiene ningún sentido. Cuando la persona viene y hace la vasija, ¿verdad?, la hace bonita, la decora y todo y la pone bien atractiva, la pone a que todas las personas vengan y la puedan ver, ¿verdad?, para poderlo obtener. Estamos hablando de un instrumento, ¿verdad?, de una vasija, ¿verdad?, de una taza o de algo que alguien haga, un producto, ¿verdad?, para que sea atractivo hacia la vista de las personas y las puedan adquirir. Esa es la ventaja, ¿verdad?, para eso. Entonces Dios mismo a nosotros nos hace esas vasijas que honran el nombre de Dios, vasijas que se ven llamativas, pero es por lo que cargamos adentro, que es el Espíritu Santo, y que es lo que permite que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Nosotros somos vasijas llenas del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Él. ¿Y cuál es ese? El compartir el Evangelio, el venir y ser partícipe de nuestros dones y talentos a las personas que lo necesitan, con la única finalidad de que estas personas vengan a los pies de Dios, con estas personas vengan y conozcan a Jesús, que estas personas vengan y sigan a nuestro Dios, ¿verdad? Porque esa es la labor principal, porque Dios nos prepara a cada uno de sus hijos. Recordamos a Jesús cuando Él hizo la ascensión, dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Amén. Entonces significa que ese es el motivo principal o el objetivo principal de todo hijo de Dios, es de expandir este evangelio para que las personas conozcan a Jesús y tengan la oportunidad de tener derecho a la vida eterna. Amén. Entonces hay un propósito para cada uno de nosotros. Algunos lo hacemos de diferente manera, sí, algunos alabanzas, otros lo hacen intercediendo por las personas, otras lo hacen yendo a evangelizar, otras personas comparten los mensajes así como lo estoy haciendo yo en este momento, otros predican en una iglesia. Todos lo hacemos de diferente manera, pero todos tenemos el mismo propósito, que el mismo fin, el mismo objetivo de venir y que las personas conozcan a Jesús, de que las personas lleguen a Jesús, que las personas que no le conocen puedan recibirle en su corazón para poder tener salvación y vida eterna. Amén. Todos nacemos con un propósito distinto, pero todo va con un mismo objetivo. Amén.
Ahora vamos a hablar de esto, y es que Dios nunca va a fallar a la palabra que Dios te da. Y esto nos estamos enfocando en aquellos momentos adversos de nuestra vida donde decimos, Señor, ya no podemos más. Donde vemos nuestra toallita y decimos, Señor, quizás vamos a dejar la toallita. O aquellos que dicen, bueno, vamos a dejar allá los tenis por un momento, ¿verdad? Aquellos que dicen, bueno, dependiendo de los dichos, ¿verdad? Que se dan en cada cultura, ¿verdad? Pero nosotros ahora Dios no nos invita a que no nos rindamos. Amén. Y eso es lo que vamos a tratar ahorita. Y vamos a ver el primer ejemplo. Te traigo 10 ejemplos. 10 ejemplos, pero los vamos a ver así rapidito. Por eso yo no vamos a leer la Biblia aquí. Solo todas las citas para que tú las puedas después comparar. Y vamos a ir al primero. Y el primero está en Génesis capítulo 21. Pero aquí esto empieza desde el 18, ¿verdad? Génesis. Pero aquí en el 21 ya se ve establecido lo que es la resolución de esta circunstancia. Y vemos el primer personaje de este día, y es Sara. Amén. Sara, esta mujer que era estéril, ¿verdad? Era estéril. Allá en el 21:3 donde se les resuelve ese problema, esa circunstancia. Y esta mujer, vemos los problemas que tenía, una mujer avanzada en años, estéril, que había cesado su costumbre, ya no había ninguna posibilidad de esta mujer de poder tener hijos. No había tenido hijos hasta ese entonces, no había tenido, porque el único que tuvo fue a Isaac, ¿verdad? Pero vemos aquí, ya estaba avanzada en años, estéril, su costumbre ya había cesado, y ya no había, humanamente, ya no había ninguna solución para poder decir, esta mujer puede procrear. Pero Dios, sin embargo, le dice, te voy a dar un hijo, vas a tener un hijo. Con Abraham vas a tener un hijo, con su esposo. Pero imagínense qué tremendo es esto. Esta es una circunstancia que difícil, o sea, en este mundo no es posible. Humanamente no es posible. Y de eso estamos hablando aquí, hablamos de fe. Humanamente no es posible que una persona que ya esté avanzada en años, que sea estéril, la misma palabra lo dice, estéril, es porque ya no puede tener hijos. Pero Dios hace un milagro aquí. Resulta que le da una promesa. En el capítulo 18 lo podemos ver donde le da una promesa y le dice, y vas a tener un hijo. Y en el capítulo 21 vemos la respuesta de cuando ya ella tiene un hijo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, es un problema de esterilidad. Yo quiero irlo adecuando a tu vida. Quiero que vayas entendiendo esto, que el problema que tuvo Sara aquí era un problema de esterilidad y Dios lo resolvió. Dios vino y hizo que todo produjera. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Tienes un problema? O así literalmente eres mujer y me estás viendo. Aunque también hay hombres estériles, también hay hombres. Hay veces el problema no está en la mujer, no que está en el hombre. Hoy en día vemos esos casos. Entonces, ¿cuál es el problema tuyo? Realmente es literalmente como lo estamos viendo, que en tu humanidad estás estéril. O estás estéril en tus sueños, estás estéril en los proyectos, en todo lo que quieres realizar en tu vida. Estás estéril, sientes que no puedes avanzar, sientes que no produces el fruto. Cuando nosotros tenemos un proyecto y vemos realizado el proyecto, decimos, este es mi hijo, este es mi hija, tal vez es un proyecto que hemos realizado, son hijos nuestros. Entonces, cuando nosotros no podemos producir, no podemos dar frutos, entonces nos estamos convirtiendo en esa persona estéril. Y quiero decirte que Dios puede resolver esta circunstancia en tu vida ahora si tú le crees a su palabra, ¿verdad? Entonces vemos este caso de esterilidad. Vemos también aquí a otro caso que es de nacimiento y vemos aquí a Moisés. Vemos una circunstancia bien tremenda aquí en Moisés, allá en Éxodo 2, donde vemos que allí el faraón viene y levanta un decreto donde dice todo varón que nazca en estas fechas, en estas épocas de cuando estamos hablando de la historia, ¿verdad? De Israel allá en el Éxodo, y vemos ahí que pone Faraón y dice, todo varón que nazca no tiene derecho a vivir, ¿verdad? En ese momento nació Moisés. Significa que ni la muerte evitó que ese niño naciera. Dice que en ese tiempo todo varón que nacía, lo mataban. ¿Qué más? Dice que este niño nació, pero lo escondieron. Y cuando ya no podían tenerlo escondido porque estaba creciendo, ¿verdad? Dice la mamá, ahí dice la mamá hizo una cestita de juncos y lo preparó y lo lanzó al río.
¿Te puedes imaginar qué problemas pudo haber sufrido este niño o podría haber pasado en ese río? ¿Qué es lo que podría haber habido en ese río? Pero vamos viendo cómo es que Dios va cuidando a la persona que nace con un propósito como tú y yo. Dios cuida nuestras vidas porque nosotros tenemos un propósito que realizar y mientras nosotros no cumplamos ese propósito, contamos con el favor de Dios en nuestras vidas ante todo aquello que se nos levante en contra. Entonces eso significa que aún ni la muerte puede venir y sorprenderte cuando tu tiempo no ha llegado. Ni la muerte puede sorprenderte cuando hay un propósito que tú realmente tienes que realizar en este mundo. Amén. Entonces vemos aquí, Moisés nació en una época donde los varoncitos no los dejaban vivir, pero él sí vivió, se crió, ¿verdad? Lo crió Faraón, lo crió. La hija de Faraón lo encontró, imagínate que se crió en la casa del enemigo. Mira qué tremendo es eso. Y Dios así lo permitió, ¿verdad? Esto es como que darle una bofetada después. ¿Te puedes imaginar Dios cómo es? Lo hace que lo eduque la hija de Faraón para años después venirle a dar la bofetada cuando tenía que liberar a su pueblo. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Pero bien, dice aquí esto, ¿verdad? Que a él sobrevivió. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, había un destino que tenía que cumplir, que tenía que realizar. Y ese destino era venir y liberar a ese pueblo que estaba en esclavitud. Pero por eso es que Dios respalda, ¿verdad? Respalda a aquellas personas que Dios elige. Entonces aquí vemos un problema y es el problema de nacer. ¿Qué es lo que hay en tu vientre espiritual que no logra nacer? Que siempre vienen adversidades. ¿Qué es lo que está amenazando tu vientre espiritual? Porque cada vez que tú escuches una palabra son semillas que van entrando en tu vida y eso significa que estás embarazada, que estás embarazado con todas las palabras que tú escuchas. Estás embarazado porque dice que la palabra de Dios es una semilla que da el fruto de acuerdo a su género. Entonces cada palabra que tú escuchas, tú te vas embarazando de esa palabra y es algo que Dios te habla y tiene que producirse, tiene que ser ese fruto de lo cual tú estás escuchando. Entonces tú estás embarazada o estás embarazado de cada palabra, pero ¿qué es lo que amenaza tu vientre espiritual? ¿Qué es aquello que se levanta en contra para que tú no puedas venir y ejercer lo que Dios ha dicho acerca de ti? ¿Qué es aquello que tú ahorita puedes identificar y dices, bueno, yo no avanzo porque siempre hay algo que pone en tropiezo, siempre hay algo que me sirve de obstáculo? Es que no pueden hacer este bebé, no pueden hacer este bebé espiritual, no pueden hacer porque siempre hay algo que pone en tropiezo. Amén. Quizás te encuentras en esta condición como fue con Moisés, donde ese decreto amenazaba el nacimiento de Moisés, que más que nombre le podemos mencionar propósito, porque aquí el propósito era de rescatar un pueblo esclavo. Vemos otro ejemplo y el de Gedeón. Este ya lo conocemos bastante, lo hemos mencionado bien, pero lo vamos a volver a decir. Dice que Gedeón, ¿verdad? Ya en Jueces capítulo 7, vemos a Gedeón que Dios lo escoge para ir a una batalla para defender a su pueblo que estaba siendo acosado por los madianitas. Y vemos ahí que Gedeón tiene, si no me equivoco, son como 10,000 hombres, ¿verdad? Que tiene su ejército. Creo que, si no me equivoco, así es la primera cantidad que podemos ver, que 10,000 hombres. De esos 10,000 hombres se los redujeron a 22, porque le dijo, mire, dígale a los demás que si no quieren ir a batalla se pueden ir a su casa, ¿verdad? Si no están dispuestos a ir a una batalla, pues entonces se pueden ir a su casa a descansar con sus familias. Y ahí se fueron muchas personas, que eran 22,000. Y de esos 22,000 le dice todavía el Señor, mira, son muchas personas para que vayan a esta batalla. Amén. Son muchas personas, así que vamos a hacerle una prueba, le dice. Y le hace la prueba que Dios le destinó. Y dice que lo llevó a un río a beber agua. De esas personas, solamente 300 personas son las que estuvieron que de acuerdo con lo que Dios había dicho en su prueba. Y le dice Dios a Gedeón, mira, Gedeón, le dijo, con estos 300 hombres tú vas a ir a la batalla. ¿Te das cuenta que tú tengas muchos recursos en tu vida? Y de repente Dios viene y va, como que sientes que se te van cortando los recursos, te van reduciendo los recursos.
Y muchas veces te sientes como atado de manos, porque muchas veces así es. Cuando una persona está acostumbrada a todos los recursos que tiene, ya cuando todos esos recursos desaparecen, se siente como que atado de manos para poder realizar lo que Dios ha destinado en la vida que debe hacer. Y quiero decirte que no es así. Quiero decirte que con el poquito recurso que tienes, con lo que tú veas allí en tu alrededor, tú puedes continuar, porque Dios se va a glorificar en eso. Cuando ve tu corazón dispuesto a poder honrar el nombre de Dios y a seguir adelante con el propósito, a no quedarte estancado, sino a seguir avanzando, aunque sean poquitos los recursos que tengas. Quizás estás como Gedeón ahora tú. Quizás dice, bueno, me están reduciendo los recursos, me están reduciendo las personas, me están reduciendo todo. Pero Dios ahí se va a glorificar, porque Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres. ¿Te das cuenta? Quiero que tú vayas entendiendo todo esto, porque estamos hablando de fe y de aquellas situaciones que van adversas a nuestra vida, y que aún así Dios se glorifica para poder bendecirnos. Amén. Dios le dio la bendición a Gedeón, le dio la victoria, salió vencedor, ¿verdad? Con 300 hombres. Imagínate, el ejército era mayor, pero él con 300 hombres ganó. Vemos otro caso, el de Lázaro. Este es extremadamente extremo, ¿ok? El de Lázaro, lo vemos allá en Juan capítulo 11, 43, o el capítulo 11, el capítulo 10, ahí tú puedes ver toda la historia, lo que es de Lázaro. Resulta que mandan a hablar a Lázaro, porque el Lázaro es bien amigo de Jesús. Le dice, mira, tu amigo está enfermo. Y dice Jesús, sí, está bien, pero no va ese día, no, que va hasta el siguiente día. Vamos, hasta 2 días se fue. Vamos. Y cuando llega allá donde está Lázaro, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Lázaro ya día, dice la palabra de Dios, ya lo habían sepultado. Pero esto no impidió a Jesús. No impidió a Jesús que hiciera su milagro. No impidió a Jesús que se glorificara en la vida de Lázaro. Porque cuando llegó, dice que le dijo, bueno, quiten la piedra. Y dijo, ven Lázaro, ven fuera. Le dijo, lo mencionó por nombre, ¿verdad? Lázaro ya tenía 4 años de muerto, ya está 4 días de muerto, perdón, 4 días de muerto. Dice que ya tenía mal olor, ¿verdad? Pero Jesús eso no le impidió para poder resucitarlo. ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? Amén. ¿Cuáles son aquellos sueños que se te han muerto? ¿Cuáles son aquellos sueños que tú crees que ya no puedes hacer nada con eso? ¿Cuáles son aquellos proyectos, aquellas relaciones, aquellas circunstancias que tú dices, no, esto ya no va para más, no, esto ya no va a funcionar, esto no puede suceder, esto ya hace mucho tiempo que pasó, esto no? Sí, pero Dios, sí es Dios diciéndotelo, ¿verdad? No nuestro propio criterio, no otra persona, sino es Dios diciéndolo, ¿verdad? Puede resucitar aquello que tú crees que ya no tiene vida, porque nada más en Dios las cosas están durmiendo. Todo lo que tú crees que está muerto, en Dios nada más está durmiendo, ¿ok? Significa que Dios lo puede despertar para glorificarse Él. Entonces, hay cosas en nuestra vida, hay circunstancias, hay sueños, hay metas, hay relaciones, hay circunstancias en nuestra vida que creemos que ya no existen, que están muertas, pero no, simplemente están durmiendo por alguna razón, porque Dios quiere glorificarse en cada una de esas acciones en nuestra vida, en cada una de esas situaciones. Ahora bien, vamos a ver otro caso, y en este momento es el caso de Daniel. Vemos a Daniel allá en el capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6. Y vemos ahí donde Daniel viene, y por ser fiel a Dios, porque vemos aquí al rey con un edicto, ¿verdad? De que todo aquel que adore a Dios lo va a lanzar al foso de los leones. Y vemos aquí a Daniel fiel para con Dios, porque eso no impidió a Daniel seguir siendo seguir adorando a Dios. No impidió, y esto es un buen ejemplo para cada uno de los hijos de Dios. ¿Hasta cuándo eres tú capaz de realizar lo que tú haces a pesar de las amenazas que te puedas tú recibir? ¿Hasta cuánto tú puedes obedecer a Dios aquello que Él ha destinado en tu vida que debes hacer, aquello que Dios ha, ha dado, como te dije, te ha puesto en tus manos, ha tenido esa confianza para contigo?
para que tú puedas resolver las circunstancias. Hasta dónde eres capaz de tener ese compromiso para con Dios, esa responsabilidad de poder hacer lo que Dios destinó en tu vida, que debes de hacer a pesar de cualquier adversidad que pueda acontecer en tu vida. Porque vemos aquí el caso de Daniel. Él no dejó de orar, no dejó de buscar a Dios. Es más, dice que él abrió las ventanas hacia el lugar donde iba a Jerusalén y empezó a orar y siguió él con su ritmo que tenía de adoración para con Dios. A consecuencia de eso, ¿verdad? Por desobedecer ese decreto, pero serle fiel a Dios, fue lanzado ahí al foso de los leones. ¿Qué crees que pasó? Toda la noche estuvo ahí. Dice ahí que el rey salió a madrugada porque no podía dormir. Llegó a decirle si estaba ahí, si Dios lo había rescatado, porque a él es el quien le dijeron, mira, te vamos a lanzar al foso de los leones, hay Dios que te libre, al Dios ese que tú adoras que te libre. Te das cuenta que te digan a ti esa palabra cuando tú necesitas a alguien que te ayude, cuando tú te sientes desesperado y cuando tú quieres a una mano que te auxilie y de repente te digan, mira, ese es su Dios que usted cree, que lo ayude, que lo auxilie, si tanto lo cree. Y hay gente que sí lo ha dicho, ¿verdad? Si que no crees en ese tu Dios, pues, y ese tu Dios que tanto, ¿a cuántos le han dicho eso? Ese tu Dios que tanto hablas, ese tu Dios que tanto predicas, ese tu Dios, entonces, ¿por qué no te auxilia? ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué no te auxilia? Porque similar a eso le dijeron a este profeta, hay Dios que te salve, hay Dios que te libre. Y lo lanzaron a ese foso de los leones. ¿Cuántos se cuentan identificados ahorita con este punto? Cuando realmente estás en una circunstancia donde te han dicho, mira, hay Dios que lo libre. Ese Dios en el que usted cree, pues hay que Él vea qué hace con usted. Porque nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces te han dicho eso a ti? ¿Cuántas veces vas desesperado buscando ayuda en una persona y solamente te cierran las puertas? ¿Cuántas veces te has encontrado en esas circunstancias? Pues mira que te digo que aquí Daniel salió ileso. ¿Por qué? Porque Dios cerró la boca de esos leones. Y significa que todo aquello que te acosa, todo aquello que te amedrenta, todo aquello que te agobia, es Dios quien lo silencia. ¿Para qué? Para ayudarte a ti. Toda aquella circunstancia que te tiene desesperado, Dios trae la respuesta a tu beneficio. Pero siempre y cuando tú seas que puedas creer en Él. ¿Cómo sientes tú que quizás te están devorando todo tu sueño, te están devorando todo lo que tú haces, como los leones devoran, ¿verdad?, sus presas? Te sientes tú como una presa que te están devorando todo lo que tú haces. Te sientes como una presa que te están devorando y te sientes como en peligro, ¿verdad? Te digo que Dios te está diciendo ahora que Él puede cerrar la boca de esos leones, hablando así, tipificando lo que son los problemas de tu vida. Dios puede callar los problemas de tu vida. Dios puede solucionar las circunstancias para que a ti te vaya de la mejor manera, como Dios ha previsto que tiene que ser tu vida, como Dios realmente ha decretado en la eternidad que debe de ser tu vida. Amén. Tenemos el caso de Job. Otro caso tan extremo allá, lo vemos en el libro de Job, capítulo 42, pero Job realmente empieza su problema desde el capítulo 1, capítulo 2, vemos los problemas de Job. Pero cuando vemos aquí en el 42, vemos la respuesta de cómo Dios lo favorece. Y Job, sabemos este tema de Job, ¿verdad? Que es un ser que Dios mismo viene y dice que no hay otro que no había visto, le dice al mismo Satanás, le dice, mira, no has contemplado a mi siervo Job, que es íntegro, que es fiel, que es apartado del mal. Mira, hay una circunstancia aquí muy buena, y es que una cosa es que una persona se exprese bien de otra, pero que sea Dios expresándose bien de alguien, eso es un gran privilegio, eso es un gran honor. Y aquí es Dios, no era el hombre, es Dios diciéndoselo a Satanás, ¿verdad? Imagínate que Dios tenga ese concepto de una persona que es fiel, que es íntegro, que eso es lo máximo, ¿verdad? Pero aquí vemos que Dios le dio permiso a Satanás para que lo tentara. Y perdió todo Job. Job perdió todo. Pero todo al final fue reintegrado al doble, dice. ¿Por qué? Porque vio la fidelidad de Job en medio de las circunstancias. Y esto nos invita a nosotros que quizás
alguien perdió su empresa, quizás alguien perdió su empleo, quizás alguien perdió su familia, quizás alguien ha perdido oportunidades de poder avanzar en su vida, alguien perdió su carrera, alguien perdió algo. Amén. Por eso Dios está hablando ahorita. Alguien más, alguno de nosotros ha perdido algo en lo cual nosotros anhelábamos superarnos, o nosotros quizás anhelábamos, ya teníamos nuestros ideales y quizás se ha perdido. Pero dice aquí, ¿verdad? Que vemos a Job perdió todo, pero Dios le reintegró al doble. Entonces ahora yo te digo a ti, tú no has perdido lo que dices que has perdido. Dios va a bendecirte. Si tú crees en Dios, Él puede venir y proveerte de todo lo que tú necesitas. Él es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Él es el que provee todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando tú tienes esa fe en Él, vas a recibir lo que tú necesitas. Tal vez no en el tiempo que tú quieras, pero sí en el tiempo que Dios dice. ¿Por qué te hago esta mención? Porque muchas veces nosotros nos desesperamos. Ya no pasó lo que estaba esperando. Ya no pasó y ya lo damos también por perdido porque no ha pasado. No, simplemente Dios tiene sus propias fechas, su propio tiempo. Él es el dueño del tiempo. Amén. Entonces tiene su tiempo. Él sabe en qué momento nosotros estamos listos para recibir una bendición. Él sabe en qué momento es que ya en el momento que lo vamos a recibir, pues ya no va a haber ningún problema, ¿verdad? Aquello que te quiere, por lo que Dios te quiere bendecir. Entonces, solo basta venir y ¿qué? Y esperar en lo que Dios va a hacer. Vemos allá otra circunstancia, David. David allá en 1 Samuel 17:50, vemos ahí cómo Dios resuelve este problema. Y recordamos a David, dice que David era pequeño de estatura, inexperto en la batalla, sin armadura para ir a la batalla, solo con una onda y una piedrecita y la fe que tenía y en la fe en el nombre de Jehová Dios. Dice que lanzó esa piedra, ¿verdad? Con esa onda y le cayó en la frente, ¿verdad? A aquel gigante llamado Goliat y desapareció. Amén. Se quedó derrotado. ¿Por qué? Vemos a David, pequeñito de estatura. No tenía, era inexperto porque era un pastor. En ese momento él era pastor de ovejas. En ese momento él andaba y llevaba a los pastores de la oveja, las ovejas de su padre, ¿verdad? Las llevaba a pastar y ella le cantaba salmos, ella le cantaba las ovejitas, ¿verdad? Y estaba con él, las ovejitas. No tenía armadura porque él nunca había ido a la batalla. Y cuando viene y ve a Goliat, porque era celoso, ¿verdad? Con lo que es la fe, porque este incircunciso, dice él, viene y está atacando al ejército de Israel, a los escuadrones de Jehová Dios. Él, en su corazón existía ese celo de por qué venía y ese gigante estaba provocando al ejército, estaba maltratando, estaba expresándose groseramente del pueblo de Dios. Entonces él entró a esto como celo del bueno, ¿verdad? Que es de defender. Y él se atrevió a luchar contra ese gigante. Pero Saúl le dijo, el rey Saúl, mira, aquí está mi armadura, ¿verdad? Le está dando la armadura. Y le dice él, esta armadura no me queda. Porque David era pequeño. Y le dice, rey, esta armadura no me queda. ¿Por qué? Porque sus tallas eran diferentes. Eso tiene un significado espiritual y es que hay armaduras en nuestra vida que son únicas. Dios te da tu armadura. Es como que hablamos de los zapatos y hablamos de la vestimenta. Dios te da tu propia vestimenta a tu medida. Dios te da tus propios zapatos a tu medida, porque eso es lo que funciona. No podemos trabajar con las estrategias de alguien más. Cuando Dios te da un propósito, te da tus recursos, te da tus herramientas, te da tu vestimenta, te da todo lo que tú necesitas para poder realizar la función que Dios te está otorgando. Tú no puedes trabajar con la vestidura de alguien más, eso fue de otra persona. Y hay momentos donde pasamos a tiempos nuevos, donde la armadura vieja ya pasó y lo nuevo, es diferente, es como lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces no podemos ser siendo lo mismo cuando hay una armadura, y eso simboliza la armadura de Saúl con la armadura de David. Saúl era una persona y Saúl le falló a Dios, y Saúl también era un guerrero, ¿verdad? Pero Saúl tenía otras estrategias. Saúl tenía otra cultura, la misma cultura, pero
como otras estrategias, por decir, de batalla. Amén. Entonces cuando viene él y dice, no, esta armadura yo nunca le he andado, nunca le he puesto, le está diciendo, es que yo no he andado tu cultura. Es que yo no he andado con tus costumbres, es la palabra, no es cultura, es costumbres. Es que yo no he andado con tus costumbres, por eso a mí no me queda tu armadura, le dice David a Saúl. En pocas palabras, a mí no me queda esta armadura porque yo no le he andado. O sea, él dice ahí en la palabra cuando tú la leas, es que yo nunca le he andado, nunca lo he hecho. O sea, está diciendo, yo nunca he hecho las actitudes que tú has hecho, yo nunca he ido a esa batalla que tú has andado en esas batallas. Es que yo no he andado en tus pasos, por eso es que a mí no me queda tu armadura, porque yo nunca he andado en tus pasos. Entonces, yo nunca he tenido esa estrategia. O sea, nunca había ido a una batalla. Entonces vemos aquí que Dios le da una armadura, o sea, va sin armadura. Es más, él va sin armadura. Va sin armadura a la batalla. Solamente con una honda y una piedra. Y el gigante estaba bien armado. Era gigante, era guerrero. Gigante armado y con la vestimenta, ¿verdad?, de un guerrero ante David. Ahora yo te digo este momento. ¿Cuál es el problema que te acosa a ti, que quizás podamos asemejarlo a esa situación? Algo que tú dices, yo no tengo ningún recurso, yo no tengo nada de cómo sobrellevar este problema y este problema me está acosando, es un gigante. Ese problema es un gigante y tú dices, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Tal vez tú te sientas ahora como angustiado, preocupado, ¿cómo vamos a salir de esto? Esto es un gigante. Pero Dios viene y le pone esa fe a David. Agarra piedrecitas y que esa piedra con la que le pegó en la frente es la piedra de la fe. Así le llamamos, ¿por qué? Porque con esa piedrecita él tuvo fe en su herramienta. Lo único que él sabía usar era una honda. Entonces él tomó la honda, la piedrecita, entonces dijo, con esto yo, con lo que yo puedo, con lo que yo sé, es que yo voy a atacar a ese gigante. Imagínate lo que nos está mostrando el Señor aquí. Con lo que yo sé, con lo que yo puedo, con la herramienta que yo tengo. Entonces esa es la que Dios va a utilizar y Dios se va a glorificar para poder vencer a este gigante. Y se paró frente al gigante. El gigante hasta se sintió ofendido, ¿verdad? Porque él solamente iba con una piedrecita. Ahí tú vas a leer la historia. Pero cuando él giró esa onda, no era él haciéndolo, te lo puedo decir, porque decía, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará ahora en mis manos. Y es que cuando nosotros proclamamos el nombre de Dios y tenemos fe en aquel que puede hacer todas las cosas posibles y tenemos fe en la palabra que Él nos ha dado, todo se hace realidad. Y así fue lo que aconteció. Él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Fum! Le tiró la pedrada y le cayó en la frente y ese gigante cayó muerto. Con una piedra. ¿Te das cuenta cómo Dios se puede manifestar en las cosas más mínimas e insignificantes que nosotros podemos tener? El pueblo, los filisteos van bien armados con su gigante y con todas las herramientas de guerra. David con los israelitas allá bien lejos, ¿verdad? Porque David, ¿y qué estás haciendo? Es que David, mira, no, hombre, ¿cómo te vas a enfrentar a este gigante? No, no creían en David. David llevaba en contra eso porque no creían en David. Su propio pueblo se retrocedió, dijo, no, aquí este muchachito que está haciendo es inexperto, no quedó a la batalla, no es un soldado de batalla. ¿Y qué está haciendo este muchachito? Este va a morir. Ellos creían que iba a morir. Vemos a David que no iba apoyado por su gente. Vemos a David que no llevaba ninguna armadura, no iba vestido correctamente, no llevaba ninguna herramienta de batalla. Solo iba con su honda y una piedra, 5 piedras, pero solo una ocupó. Y la fe en Dios, en su Padre Celestial, de que lo iba a auxiliar de eso. Porque decía él, es que yo ya vencí mi oso, ya vencí mi león en el silencio. Entonces ahora yo puedo vencer también este gigante. Y va a ser igual, decía él. Tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios y así es como aconteció. Amén. Dios le otorgó la victoria por su fe en Dios. ¿Cuál es tu gigante? Quiero que ahora lo veas. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es esa dificultad que tú tienes que dices, no, es que yo no puedo, no tengo las herramientas para vencer esto, no tengo las herramientas para salir adelante de todo esto? Dios te va a dar la estrategia,
Dios te va a dar la respuesta para poder vencer lo que tienes que vencer. Vemos a otro similar y es Josué. Josué capítulo 10, 14, vemos ahí cuando él se encuentra en esa batalla, ¿verdad? Donde se encuentra allá con los gabaonitas. Y vemos ahí que ese ejército, él peleó contra cinco ejércitos de 5 reinos. O sea que cuánto era la multitud de guerreros que estaban en ese lugar o de contrincantes con los cuales Josué se tenía que enfrentar, porque Israel era la minoría. Quiero que te des cuenta. Israel era la minoría comparado a esa gran multitud de 5 reinos con que él se enfrentó en ese lugar. Pero dice ahí que él pidió, él tuvo fe. Dios le dijo, mira, no le tengas miedo. Eso es lo importante de escuchar la palabra de Dios, de tomar dirección a Dios antes de hacer algo. Le dice, mira Josué, le dice, no tengas miedo ante ellos porque yo te los he entregado en tus manos. Y significa que cuando Dios te entrega algo en tus manos, tú tienes control de todo ello. Y por más de que aquello que te hace la oposición quiera venir y hacerte algo, no puede hacerlo. Todo se le desborona, todo se le derrumba, todo se les anula. ¿Por qué? Porque no hay autoridad contra ti que te puedan hacer algo, que puedan avanzar. Eso es cuando Dios te entrega algo en tus manos, que vas con el favor de Dios en tus manos. No hay contrincante que te pueda vencer. Y no importa qué tan poderoso sea. Porque aquí vemos este ejemplo de Josué. Llegó a ese lugar, se enfrentó a un ejército 5 veces mayor, si podríamos decir, de lo que él era en ese momento con su ejército israelita. Y Dios le ayudó, Dios intervino en eso, porque él había dicho, yo te voy a dar la victoria. Dice ahí vemos el milagro, iba acompañado del milagro. Dice que empezaron a caer piedras de fuego del cielo, ¿verdad? Cayeron rocas con fuego del cielo. Empezaron el sol se detuvo. Él dijo, luna detente y sol detente en Gabaón y en Jalón, ¿verdad? Entonces ahí se detuvo todo. Se detuvo el tiempo en ese momento. ¿Para qué? Para que él pudiera vencer, alcanzar a sus enemigos, ¿verdad? Y vencerlos por completo. Entonces Dios ahora te dice, ¿cuál es tu problema en este momento? ¿Será que estás cargado de problemas, tienes muchas dificultades, no hayas que hacer, te sientes desesperado porque estás cargadísimo de problemas? Son muchos los problemas que vienen a tu vida, son muchos que no hayas ni cómo resolver uno a uno, porque viene uno, es como aquello que dice que está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? No termina de venir y salir de uno cuando viene otro. No terminas de resolver uno cuando ya tienes otro problema encima, ¿verdad? ¿Cuántos problemas tienes en tu vida que no puedes resolverlos? Dios tiene la solución para eso, ¿verdad? Dios dice ahí que Dios le dio la victoria a Josué, ¿verdad? En ese momento, porque Dios estaba respaldándolo. También vemos José. Vemos el caso de José. José, Génesis 41, 45, 46, dice que él sufrió ¿qué? Fue traicionado, fue vendido, fue encarcelado injustamente, fue acusado injustamente, encarcelado injustamente, fue traicionado por su misma sangre, por su propia familia. Mira, una cosa es que te traicione cualquier persona y otra cosa es que te traicione tu propia familia. Eso duele mucho, ¿verdad? Cuando te traiciona tu propia familia, cuando te deja tu propia familia, cuando te abandona tu propia familia por la condición que puedas estar. Y cuando lo venden, lo vendió su propia familia, lo vendió también. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo se pudo haber sentido este jovencito que tenía un sueño de que él iba a ser alguien grande? Porque en ese momento no entendía qué él iba a ser. En ese momento dice que solo soñó de que tenía unas manojos, ¿verdad? De trigo, y que todos se inclinaban ante él. Después que tenía el sueño del sol y la luna y las estrellas y que todos se rendían ante él. Entonces él tenía esos sueños de que él iba a ser alguien grande, él iba a tener una posición poderosa en este mundo, pero todo ese sueño era bonito en ese momento, qué bueno, ¿verdad? Como todos, muchos de nosotros podemos pensar, es que Dios ha dicho que voy a ser profeta de las naciones, qué bueno. Es que Dios ha dicho que somos reyes y sacerdotes y que somos aquí, y vemos todo eso, sí.
¿Te tienes promesa de Dios? Sí. Qué bueno es el momento de la promesa, pero ¿sabes qué? Dios da una promesa y en el momento desde la promesa hasta que llegue el cumplimiento, no sabemos qué puede pasar. Y eso es lo que nosotros debemos de tener fe suficiente. Porque a José se le dio aquí un sueño. A Josué se le entregó, Dios le mostró lo que iba a ser su vida en su propósito, pero no le mostró todo lo que iba a vivir para poder llegar a ese cumplimiento. Entonces él vivió todo eso, él fue vendido, fue traicionado, fue calumniado, fue preso injustamente, ¿verdad? Y todo eso él tuvo que vivirlo. Y hasta que llegó el cumplimiento de su promesa, que llegó a ser el gobernador de todo Egipto. ¿Te das cuenta? Entonces aquí nos damos cuenta qué pasamos nosotros, qué es lo que estamos viviendo. Muchas veces decimos, Señor, esto es injusto, Señor, esto que estamos pasando no lo entendemos, Señor, ¿por qué pasa todo esto en nuestra vida? Ya te digo, si tú te analizas y tú dices, bueno, esto está pasando porque yo hice eso, entonces corrígelo. Amén. Si tú lo que estás pasando es consecuencia de algo que tú hiciste, pues hay que corregirlo para que eso se solucione. Pero si tú lo que estás pasando, tú dices, bueno, ¿y aquí qué pasó? Como en el caso de Job, ay, si es que yo no he hecho nada malo, ¿y qué pasa? ¿Por qué está pasando todo esto? Y no le hayas respuesta, no le hayas, como dicen por ahí, ni patas ni cola, ¿verdad? Al gato, dice el dicho, ¿verdad? Tú vienes y dices, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Porque no le dio sentido a esta circunstancia, no le dio solución a esta circunstancia. ¿Y cuál fue el motivo? Pues, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué pasamos todo esto? Yo no entiendo nada. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, ¿cuál fue el motivo? Y tú no entiendes motivo de nada y tú dices, bueno, es que yo he estado tranquilo, es que yo he hecho cabal, yo he hecho las cosas como Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a esta solución donde dices, bueno, es que todo lo que he hecho no hemos hecho nada malo, entonces dice, bueno, entonces es un proceso de Dios, como le pasó a José. José no había hecho nada, Josué era inocente. Josué lo vendió a sus hermanos porque le tuvieron envidia. ¿Ok? Y la mujer lo acusó solo porque no quería acostarse con ella. Imagínate, o sea, por mantener su integridad, el hombre fue preso, como lo vemos aquí, y por creer en un sueño de Dios, los hermanos, los familiares le tuvieron envidia y lo vendieron. ¿Ok? Entonces, él no hizo nada, él era inocente, ¿ya? Pero, entonces, ¿qué sucedía ahí? Estaba siendo procesado. Estaba siendo procesado porque la posición que él iba a tener era necesario que él tuviera la humildad posible. Te das cuenta que toda la tierra había quedado en sequía. Te das cuenta que no había ningún alimento. Y más adelante podemos ver cómo los hermanos vienen y tuvieron que ir a Egipto a poder recibir alimentos porque no habían alimentos y solo Egipto era el que tenía alimentos porque José fue el administrador de todos esos alimentos para que existiera allí esa provisión. ¿Qué pasaría si un José hubiera llegado de aquí, desde el sueño, de un solo al trono? Ay, no, y hubiera visto que tenían envidia. No, ustedes me tienen envidia, hermanitos. No, ustedes se van. No, ustedes no tienen derecho a recibir nada de mí. ¿Por qué? Porque ustedes me negaron, porque ustedes me acosaron, porque ustedes aquí, porque ustedes no aceptaban que mi padre me mandara a ver qué hacían. No, ustedes no tienen derecho a ningún alimento. Ese habría sido el caso de José sin haber sido procesado. Pero todo ese proceso que llevó José le ayudó a que cuando viera a sus hermanos, aunque quizás se sintió mal porque dice que lloró, ¿verdad?, de ver todo lo que había acontecido para llegar al lugar donde Dios le había prometido, pero esa misma circunstancia lo hizo doblegarse y otorgarles el alimento que ellos necesitaban. Ese era el propósito de Dios, que en un momento de necesidad Él fuera el que pudiera decidir acerca de eso para bendecirles, para bendecir a su propia nación, porque para ese momento solo era Jacob con sus 12 hijos. Era el inicio de lo que era la nación de Israel. Entonces Dios tenía que preservar su nación y tuvo que mandar a José a pasar ese proceso para que cuando estuviera en Egipto le sirviera de bendición a sus hijos. Amén. ¿Te das cuenta? Todo tiene un propósito. Es por eso que nosotros nos tenemos que analizar qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Hemos dado motivos para que suceda?
Si hemos dado motivos, pues corrijámoslo para que todo se solucione. Y si no hemos dado motivos, entonces es un proceso. Y cuando es un proceso, solo nos toca aguantar, esperar, ser paciente en Dios y poner nuestra fe en Él, ¿verdad? Para que nos dé esas fuerzas, esas fortalezas para seguir adelante y que termine el proceso, porque todo lo que comienza termina. Entonces, que termine el proceso para poder ver de qué se trata. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando contigo? Quizás te has pasado este momento de traición, has pasado este momento de dificultad. Lo primero que tienes que hacer es analizarte. Y si realmente tú no has hecho nada, pues entonces si es un proceso, solamente aferrarte a esa promesa que Dios te ha dado, aferrarte a esa palabra, porque estamos viendo que Dios no va a faltar a ninguna de sus palabras. Amén. Vamos al siguiente y es el último, y es que vemos la mujer del flujo de sangre. Vemos aquí allá en Lucas 8, 47, 48, dice ahí la mujer del flujo de sangre, que tuvo 12 años de enfermedad. ¿Te puedes imaginar esto? 12 años de enfermedad, había gastado todo su dinero en los médicos, y estos médicos o toda persona donde ella iba a buscar solución, nadie podía sanarla. No había respuesta para esta persona. ¿Te puedes imaginar una mujer de 12 años con flujo de sangre? Porque no estamos hablando del periodo mensual de la mujer, es diferente. Cuando yo escucho esto es que quiere decir que estaba constante la circunstancia, estaba constante, 12 años, ¿ok? Yo creo que no cualquiera puede soportar eso, ¿verdad? Pero imagínate 12 años como habría estado esta mujer, anímica, sin fuerzas, no sé en qué condiciones, no sé cómo se veía esta mujer, pero 12 años de enfermedad. Y no hallaban cura, gastó todo lo que tenía, todo su dinero en médicos y nadie la pudo sanar. Ahora te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tienes de tu enfermedad? Quizá ya te desahuciaron, quizá ya dijeron, mire, aquí ya no hay ni medicamentos para tratar su enfermedad, mire, mejor prepárese, si usted cree en Dios, pues mire, reciba a Jesús, y si no, pues no sé qué te pueden haber dicho. Pero quiero decirte que si tú tienes fe en Dios y si es Él la voluntad, porque acordemos que aquí es un Dios soberano, Dios te puede sanar de esa enfermedad que tú tienes. Esta mujer tuvo 12 años enferma, pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, dijo, no, yo tengo que hacer todo lo posible por ir a tocar el manto de Jesús. Amén. ¿Te puedes imaginar una mujer de 12 años como ha estado de débil? ¿Cómo fue que llegó de Jesús? Yo no sé si caminando o arrastrando, o sea, no podemos saber, no lo dice la Biblia. Lo único que dice aquí es que llegó por atrás de él a tocarle el manto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esta situación? ¿Ves esta mujer cómo estuvo sin fuerzas, quizás anímica, y tuvo esa voluntad, ese esfuerzo de decir, voy a ir a ver a Jesús, tiene que sanarme? Pero la fe aquí no es que Jesús sabía que estaba ahí, pero Jesús no dijo, no vino y dijo, ¿quién quiere que lo sane? Mira, mujer, ¿quieres que sea sana? Jesús no dijo eso, Jesús no dijo, mira, ¿quieres que te sane? No. Ella llevaba la convicción de que al tocar el borde del manto de Jesús iba a ser sana. ¿Quién provocó el milagro? Ella. No se trata de quien ora por ti, se trata de lo que tú eres capaz de creer. Porque las personas podemos orar por ti, pero si tú no tienes fe, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, pero cuando alguien ora por ti y la fe la tienes, de que tienes fe en que Dios te puede sanar, Dios te va a sanar, si es la voluntad de Él, ¿verdad? Si es la voluntad de Él, así va a ser. Pero si no es la voluntad de Él, si Él quiere tenerte, o sea, Él te sana en el tiempo que Él quiere y si es la voluntad de Él. Y si no es la voluntad de Él, no sanarte, pues no te va a sanar. El apóstol Pablo decía, ¿cuántas veces le pidió al Señor que me quite este aguijón y no me lo quita? ¿Verdad? Y el aguijón, muchos creemos, porque Él no lo expresa, se maneja de que ese aguijón era una enfermedad que Él tenía en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes tú de estar enfermo, verdad? Y necesitas ser sano, pues Dios quiere realmente sanarte, ¿verdad? Si tú tienes fe. Y ahora, para terminar, decimos de que el propósito de Dios en nuestras vidas, todas estas circunstancias, por muy difíciles que podamos pasar, porque cada uno de estos son ejemplos, y hay muchos más en la Biblia, pero son algunos ejemplos que yo puedo retomar para que tú veas
que nosotros en nuestra vida podemos vivir circunstancias muy dolorosas y lamentables muchas veces, pero todo esto conlleva a que el propósito de Dios siempre se va a cumplir en nuestra vida. La voluntad de Dios siempre va a suceder, la palabra de Dios no va a fallar, aquello que nos ha dicho, eso va a acontecer. Dice ahí en Romanos 11:29, dice de la siguiente manera, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es una palabra irrevocable? Es algo que no se puede rehusar, es algo que no se puede negar. Irrevocable significa no es que aquí no hay salida, esto es porque así es, y punto, no hay nada más. Entonces dice, irrevocables son los dones, significa los dones que Dios te da, te los otorga porque eso va a servir para el cumplimiento de tu propósito. O sea, son irrevocables esos dones el Espíritu Santo los entrega a la persona que necesita, los que necesita para poder ejercer su propósito. O sea que no va a haber aquella excusa, no es que yo no sabía cómo hacerlo, no es que no tenía dones, no va a haber excusa, porque el Espíritu Santo le otorga los dones a cada persona para que pueda realizar su propósito, no hay excusa. Y el llamamiento de Dios es que cuando Dios te elige para hacer algo, no hay pero que valga. Nosotros decimos, sí, no queremos, Señor, eso que tú estás diciendo, yo me rehúso a eso, sí, Dios te deja, sí, está bien, no quieres. Nosotros decimos así, pero es que la verdad es esa, no quieres, va. Esto es como cuando tú le dices al niño de 5 años, mire niño, no esté jugando ahí por esas gradas porque usted se va a caer. Véngase para acá. No, mire, no esté jugando por esas gradas porque usted se va a caer. Pero el muchachito sigue de necio y su capricho haciendo lo mismo. Sigue jugando ahí cerca de las gradas. Pero usted ya le dijo y usted se queda mejor en silencio y ahí ya va a venir llorando. Usted ya sabe que va a llegar llorando. Entonces el niño viene y como no hizo caso, se cayó en las gradas y se raspó, se golpeó todo. Y ya cuando ya entendió que es caerse en las gradas, llega a donde el papá y llega donde la mamá llorando. Y entonces ya el papá viene y dice, ya ves que te dije, mejor me hubieras hecho caso cuando te lo dije, ¿verdad? No te hubieras golpeado, no te hubieras raspado, no te hubieras quebrado todo. Entonces viene y el papá y la mamá viene y lo alienta, ¿verdad? Y lo consuela, para que siga, para que no se, o sea, para que deje de llorar. Así mismo es Dios. Dios te dice, bueno, irrevocables son los llamamientos, hijo. Dios te dice a ti eso ahora, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha decidido, Dios tiene ese propósito para cada uno de nosotros. ¿No quieres hacer el propósito que yo te he dicho? Ok, ahí estate. Ahí estate. Yo sé que vas a venir a mí. Yo sé que vas a entender, ¿verdad? Dice Dios, dice nuestro Dios. Yo sé que vas a entender que te he llamado y te he escogido para hacer algo. Y que eso que yo te he escogido para que hagas, esa es mi voluntad porque yo te voy a respaldar en ello. Cuando Dios da algo, cuando Dios otorga algo, cuando es Dios otorgándolo, no una persona solamente porque me cae bien, solamente porque es mi amigo, solamente... No, es que es Dios diciéndolo. Quiero hacer énfasis en esto. Porque una cosa es que alguien diga, mira, yo voy a decir esta persona porque me cae bien. Yo voy a elegir esta persona porque es mi mejor amigo o mi mejor amigo. No, yo voy a elegir esta persona porque me conviene que sea esa persona. No, entonces estamos equivocados. Porque las personas se eligen porque es Dios quien quiere que se elijan. Señor, ¿quién es la persona más apta para esto? Señor, ¿quién es la persona más correcta que vamos a contar con tu bendición, Señor? Porque si Dios provoca algo es porque Dios es el que va a gobernar. Si Dios provoca algo es porque Dios va a poner la persona correcta porque va a ser otra cosa diferente. Amén. Entonces dice Dios aquí, porque el llamamiento es de Dios. Nadie puede negarse. Aparentemente sí, pero al final terminamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Al final siempre hacemos la voluntad de Él, porque a Él nadie le gana. Amén. A nuestro Jehová Dios nadie le gana. Espero pues que me haya hecho entender en este momento. Ahora, ¿cuál es tu problema? Estamos hablando de fe, ¿verdad? Estamos hablando de fe. ¿Cuál es tu problema? ¿Te sientes estéril? ¿No puedes dar a luz los frutos que hay en tu vientre? ¿Te sientes estéril? ¿Te sientes que no puedes nacer a tu propósito? ¿No logras nacer a tu propósito? Siempre hay algo que te sirve de tropiezo.
¿Será que te faltan los recursos para realizar tu propósito y te sientes como estancado, como que no puedes hacer lo que tú realmente anhelas hacer en Dios, ¿verdad? O quizás te están, o quizás tus sueños no los ves hechos realidad porque crees que te han matado tus sueños, han matado tu propósito. Muchos decimos, no, me han matado el propósito. Y Dios me demostró que no te pueden matar tu propósito. Porque tú no puedes perder aquello a que tú no le das derecho legal a las personas. Si alguien te dice, ay, te quité esto. Si usted dice, ah, pues es cierto, me lo quitaste, entonces le dio derecho legal. Pero si alguien te dice, te quité esto, no me has quitado nada porque lo que Dios me otorgó a mí tiene mi nombre y me pertenece. Entonces no te han quitado nada. ¿Por qué? Porque tú no le has dado derecho legal a la persona que dice que te lo ha quitado. Amén. Entonces, ¿cuántos están pensando aquí que han muerto en sus sueños, han muerto en sus proyectos, han muerto en su negocio? ¿O que cuántos están aquí pasando una circunstancia donde sientes que te están devorando todo lo que tú eres? ¿O que has perdido todo? ¿O que tal vez te sientes en una circunstancia que estás peleando con un gigante y te sientes que no puedes vencerlo, que te sientes incapaz? ¿Cómo te sientes? O que tienes muchos problemas y estás cargado de problemas y no sabes ni qué hacer. O te sientes como que traicionado, abandonado por los seres que tanto esperas que te respalden y no están y te sientes solo. Dios está contigo. O quizás te sientes con esa enfermedad que ya te dijeron, mire, ya no tiene solución. ¿Cuál es tu condición ahora? Vamos a orar por ello. Amén. Vamos a orar por ello porque cada una de estas personas que hemos visto ahora, Dios les resolvió para bien. Todos ellos salieron victoriosos. Todos ellos recuperaron o todos ellos recibieron lo que estaban esperando de Dios. Y entonces ahora tú y yo podemos también recibir lo que estamos esperando de Dios si tenemos esa fe en Él. Amén. Vamos a orar en este instante. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has otorgado ahora en Hablemos de Fe, donde nos has dicho que tú jamás vas a faltar a una palabra que tú nos has otorgado o una promesa en la cual, Señor, nosotros hemos creído. Así que en este momento, Señor, venimos ante ti a decirte que así como todos estos ejemplos que tú has puesto en tu palabra, porque son ejemplos que tú has dejado ahí para que nosotros podamos leer y podamos aumentar nuestra fe, así como tú respondiste a Sara, así como tú respondiste a Moisés, como tú permitiste que naciera en una circunstancia bien difícil, así como tú respaldaste a Gedeón, Señor, como tú resucitaste a Lázaro, así como tú, Señor, respaldaste a David en esa batalla contra el gigante, como también, Señor, resolviste la vida de Job, como también, Señor, a Daniel lo rescataste de ese foso de los leones, como a Josué, Señor, le diste esa oportunidad de salir vencedor entre un ejército mucho mayor que el que él llevaba. Así como Josué llegó a cumplir ese sueño que tú le diste de ser el gobernador de todo Egipto. Y así como tú sanaste a una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, que quién puede resistir tantas circunstancias así. Tú sanaste esa enfermedad, Señor, así venimos ante ti nosotros creyendo. Cada persona que está ahí acompañándome, viéndome en este video, yo declaro sanidad para su vida. Si es la condición de enfermedad, yo ahora digo y declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad desaparece ahora mismo de tu cuerpo. Toda cáncer desaparece ahora en el nombre de Jesús. Toda diabetes desaparece ahora en el nombre de Jesús. Toda leucemia se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda migraña desaparece ahora, se va en el nombre de Jesús. Ese dolor de hueso desaparece ahora en el nombre de Jesús. Esas temperaturas sin ningún motivo ahora desaparecen en el nombre de Jesús. Toda condición afectada de esos riñones, esa insuficiencia renal ahora mismo desaparece. Esa insuficiencia cardíaca se va ahora en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sanidad sobre cada persona que está creyendo ahora. Declaramos sanidad así como la mujer del flujo de sangre, Señor, que es ella la que llevaba esa fe. Ya no podía levantarse, quizás iba de arrastrada, Señor, pero te tocó a ti y tenía fe que al tocar ese manto iba a ser sana. Asimismo, esas personas que están creyendo ahora mismo, declaro sanidad ahora y se cumple en el nombre de Jesús. Se cumple ahora mismo, recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Eres sano ahora en el nombre de Jesús, aleluya.
Así también todos aquellos que se encuentran en unas situaciones difíciles donde dicen, Señor, estoy entre un gigante, Señor, estoy entre unos problemas que ya estoy cansado de tantos problemas, Señor, que ya se murió mi sueño, no, Señor, es que ya se murió mi proyecto, Señor, es que todo lo he perdido. Todas esas personas, Señor, que se encuentran en estas condiciones donde se han identificado ahora en lo que hemos hablado, Señor, resuelve tu problema, Señor, tu mano poderosa se hace efectiva, Señor, en cada uno de estos problemas, Señor, donde tú abres puertas de oportunidades, donde tú bendices, Señor, a aquella persona que está allá, que ya no puede más, Señor, donde ya sus problemas ya están, que ya no puede hacer nada con ellos, Señor, tú vienes y das soluciones, das respuestas, das estrategias para poder avanzar y seguir adelante, a salir victorioso ante estas dificultades. Aquellos que tienen pocos recursos, Señor, que esos poquitos recursos, sé que tú te vas a glorificar en esos pocos recursos. De lo poquito puede volver a hacerse abundante. Así que mi Señor, bendice a estas personas que han tomado a bien orar junto a mí y que están creyendo en este momento que tú vas a solventar sus problemas, porque están creyendo en una palabra que tú has dado en este momento. Esta palabra tiene que hacerse efectiva en los corazones de las personas que la han recibido, porque cada palabra tuya es una semilla que va a dar fruto de acuerdo al género por el cual está siendo enviada. Declaro que cada una de estas personas van a verte a ti glorificarse en sus vidas. Gracias, bendito Señor. Bendice a la persona que sale a trabajar, bendice a la persona que sale a trabajar, a estudiar. Guárdalos, protégelos en los caminos, Señor, y llévalos con bien a casa para que se reúnan con sus seres queridos. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, en este momento que ha escuchado esta palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Creo que Dios nos ha hablado a todos, así que recuerda, Dios siempre está contigo, tú nunca estás solo. Dios está a la distancia de que tú dobles tus rodillas y invoques su nombre. Amén. ¿Para qué? Para que te des cuenta que Él siempre está contigo y va a resolver tus problemas cuando tú tienes fe. Así que gracias por haberme escuchado en este momento, ¿verdad? Yo te mando muchos abrazos a donde estás y nos vemos el día de mañana con verdades bíblicas. Así que ahí te espero en el transcurso de la mañana y gracias por haberme escuchado en este momento en Hablemos de Fe. Que el Señor te bendiga y feliz día a todas las mujeres. Bendiciones.